Y ahora nos metemos en nuestra tercera entrevista del día de hoy. Como les dijimos, este programa va a estar bastante movidito el día de hoy, con mucha información, con muchas entrevistas. Te vamos a acompañar hasta las 12 del mediodía en esto que es El Colectivo. Y en este momento, para aquellos que nos están viendo por streaming, nos están escuchando, estamos en el piso con Luis Scipioni. Él es docente de la FACSO y coordinador del programa de educación en contexto de encierro del PESE, sobre, la presentación del libro Cimentar la Huella debido a los 15 años del programa del PESE. Así que, nos viene a comentar un poco de qué se trata este nuevo libro. Muy buenos días, Luis, ¿cómo estás? Hola, buenos días, ¿cómo andan? Muchas gracias por la invitación y por ocuparse de la presentación de nuestro libro. Bien, vamos a hablar de eso y también de un poquito del viaje que estuviste haciendo recientemente, porque nos interesa también ese recorrido. Pero primero nos vamos a centrar en este libro, cómo surgió la idea, cómo lo vienen trabajando, quiénes trabajan en él también, para comentarnos un poco. Bien, el libro es producto justamente de los 15 años, el año pasado. El programa se crea en el 2009, el año pasado cumplimos 15 años y en el marco de esos 15 años tuvimos distintas actividades académicas, extensionistas, de investigaciones, que un poco lo que fueron es como intentar ordenar toda esa trayectoria, que es compleja, que también fue un poco creciendo alrededor de otras experiencias universitarias en la Argentina y en contexto de encierro, y que ese recorrido básicamente para lo que es la facultad y para lo que es la UNICEN es significativo en términos del reconocimiento de la UNICEN trabajando en contexto de encierro, a partir obviamente del programa de la FACSO en las unidades de Sierra Chica y las unidades de Azul. Entonces el año pasado en ese marco, la idea inicial fue Daniela Pierres, que es la primer coordinadora del programa y que estuvo hasta, si no me equivoco, fines de 2021, principios de 2022. La propuesta inicial fue eso en el marco de unas jornadas que tuvimos, que fueron las primeras jornadas internacionales que hicimos en contexto de encierro, también en los 15 años, y una muestra y una actividad específica en el CCU. Y en ese marco dijimos, nos parece que podemos invitar a quienes han colaborado, a quienes han trabajado, que cuenten su experiencia, sean estudiantes, textonistas, talleristas, docentes, autoridades que han participado en toda la construcción de estos 15 años, y a partir de ahí surgió la idea de hacer la compilación y de escribir el libro que un poco haga la memoria y que también un poco nos permita reflexionar qué ha pasado durante estos 15 años. Bien. Entonces, en principio es la colaboración de Analía, la mía y Juan Pablo Palmieri, que es nuestro primer egresado del programa. Entre el estrés, pensar cómo iba a ser ese formato para darle estructura al libro. Bien, perfecto. Juan Pablo Palmieri, recordamos que es acá también trabajador de Radio Universidad, nuestro operador de streaming, a quien le mandamos un saludo muy grande. Y sí, también contar un poco, tiene varios capítulos con distintas personas, estudiantes, como vos decís, extensionistas, que hicieron también a lo largo de esta historia del programa, un poco la importancia del programa del PESE que tiene, contar por ahí a la audiencia que no lo conoce, y también todo el trabajo que tiene detrás este libro, ¿no? Lo que conlleva, como vos decís. Sí, tenemos como varias partes que también son como varios momentos. Hay una primera parte que está más vinculada al inicio del programa, donde un poco también el programa ha tenido el recorrido en gestión de Gabriela Gamberini, primero como vicedecana y después como decana. Entonces el programa ha recorrido también esa huella. Ahí hay una huella interesante para también pensar en términos institucionales. Entonces Gabriela prologa el libro. También una persona de la red y de la UBA, que es Juan Pablo Parchuk, hace un prefacio u otro prólogo que le da forma también a pensar el libro en el marco de otras investigaciones y otras experiencias en contexto de encierro universitario. Y después esa primera parte más histórica o más de poder hacer ese primer hilo, lo trabaja Analía. Después hay una segunda parte donde aparecen las voces de docentes y talleristas, que tiene que ver con experiencias de determinadas cátedras, de determinados equipos de trabajo, de determinadas personas que han dado clases, que han trabajado en la formación en contexto de encierro, que siguen trabajando y que compartieron su experiencia. Después hay un tercer momento que es
las voces de quienes estudiantes han gestionado los centros, tienen la experiencia de trabajo en las aulas universitarias, que han pasado por algunas de las unidades de las aulas universitarias, y también de las agrupaciones estudiantiles que tienen y han tenido diálogo. De hecho, una compañera, Gina, Sí. tiene algunas líneas ahí escritas también, y que refiere justamente a esa experiencia estudiantil. Y por último, el cierre está a mi cargo y que tiene que ver con pensar como en perspectiva esos 15 años y en términos también de proyección hacia dónde va el PC o hacia dónde, cuál creemos que es el horizonte hacia adelante. Ese es un poco el recorrido. Bien. Y lo interesante en eso tiene que ver con esto. Bueno, siempre un corte ahí en términos de cierre de sentido, de analizar las prácticas, de reflexionar, de reflexionarse. Creo que viene bien en cualquier ámbito de la vida. Me parece que en este caso, en lo que refiere al programa, la gestión del programa a los 15 años, fue como repasar un montón de cosas. Y uno cuando va mirando y va leyendo y va prestando atención, decís, bueno, es mucho en distintos momentos históricos, universitarios, anterior a la pandemia, posterior a la pandemia, en el marco de la pandemia. Hay muchas cosas que fueron surgiendo, también escrito en registros muy distintos, que eso es lo interesante, digo, el registro de muchos estudiantes, el registro quizás más académico de algunos docentes, el registro del tallerista, el registro del que investiga, digo, hay como registros distintos que también hacen que el libro, la compilación sea interesante en ese sentido. Bien, muy lindo también todo lo que contás, esto de, volver a recordar esos momentos y empezar a partir de ahí a construir esta historia para que también pueda seguir, ¿no? Que quede ya una base y siga por muchos años más. Para aquellos que nos están escuchando, recordamos que la presentación de este libro se va a realizar el viernes, el 4 de julio, en el Centro Cultural Universitario, en San Martín 1955, para todos aquellos que están escuchando y tengan, la oportunidad de también conocer esa experiencia y esta nueva presentación, ¿no? Sí, nos toca el 4 de julio. La idea es un poco también reunirnos, convocar obviamente a quienes escribieron. También esto se da en el marco del cambio de autoridades, digo, y es la oportunidad también de marcar esto en un cierre concreto de una gestión específica. Nos va a acompañar Juan Pablo Parchuk, que es quien prologó y quien escribió las primeras líneas del libro, y estaremos Anelia Umpierre, Juan Pablo Palmieri y yo haciendo como una presentación un poco del recorrido que estábamos contando acá, y probablemente haremos una grabación de esto para que nos quede el registro de esta experiencia, que tiene que ver con un poco poder contar lo que hemos trabajado hasta acá. Bien, bien, muy bueno también. También, estuviste de viaje los últimos días. Importante, recordar que te invitaron a participar como conferencista en el Seminario Especial sobre Educación, Literatura y Artes en Prisiones en la Universidad Federal del Río Grande del Sur. Así que, para contarnos también un poco la experiencia, cómo te sentiste, que forma parte también de este recorrido, ¿no? Sí, a ver, creo que es en parte gracias obviamente al PC como programa, tiene que ver obviamente con mi trayectoria también, y esto se dio en el marco de una beca específica, que es del programa Móvil América, de CAPES, que es una organización de ciencia y tecnología de Brasil, y que lo que presenté yo en este caso es un intercambio de investigación de 2 meses, de trabajo en la Universidad de Río Grande do Sur. Y la experiencia tenía que ver con eso, con poder ir a reconocer lo que se hace allá, lo que se trabaja, de qué manera la universidad vincula con contextos de privación de libertad o con personas en conflicto con la ley. Entonces eso fue una parte de la experiencia. Y por otro lado también era poder contar la experiencia del programa de la Faxo y de la experiencia de UNICEN en contextos de encierro. La parte de la experiencia de UNICEN fue en otro contexto, en otro momento, y en el marco de ese seminario especial lo que hicimos fue trabajar sobre el programa, lo que a partir de la mediación ahí de Ana Claudia Gudiño, que es quien me dirigió en esos días o en esos 2 meses en Brasil. Bien. Lo que se hizo fue armar un seminario especial en el cual participamos. Una experiencia de fotografía estenopeica
en cárceles de Río Grande do Sul, un taller de arte que funciona en cárceles de Santa Catarina, en Florianópolis, la experiencia Ana Claudia Gudiño con un taller de extensión que tiene que ver con Palabra Mundo, que es de escritura y de lectura en cárceles, y una experiencia de una docente de Estados Unidos, de Michigan, que trabajaba también con arte en cárceles. Wow, entonces a eso sumamos la experiencia del PESE, y lo que hicimos fueron 5 encuentros en los que cada uno de estos se trabajó con una temática en particular. Ahí me tocó lo que es educación superior en contexto de encierro, y entonces en ese marco del seminario que vos mencionabas el nombre, de arte... Sí, educación, literatura y arte en prisiones. Ahí fue la posibilidad de contar la experiencia del PESE. Bien, bien, qué lindo esa oportunidad también de poder dialogar con otros lugares de distintas universidades y ver también su perspectiva o cómo está su situación, más allá de que al ser distintos países también es difícil también llevar los idiomas, ¿no? ¿Cómo te llevaste con eso también ya para ir cerrando un poquito? No, difícil en general. Digo, hay una cuestión de que uno piensa que esto a partir de quizás en comprender cuando alguien habla o que en la lectura resulte fácil, después cuando uno lo quiere trasladar a poder hablarlo tiene muchísimas dificultades. De hecho, sigo teniendo la dificultad, ¿sí? Lo interesante es que en octubre tenemos el EITICE, que es el encuentro de tesistas e investigadores sobre cárceles, y se hace en Porto Alegre, así que vamos a volver a ir. Claro. Pero no, la dificultad está en el lenguaje, pero sí la adaptación. Digo, la universidad nos recibió muy bien, había bolsistas de CAPES de Argentina en la Universidad de Río Grande do Sul, éramos alrededor de 20. Entonces, nada, eso estuvo muy interesante. La ciudad es muy grande y está bueno vivir en Río Grande do Sul. Y después la experiencia académica, nada, era como ir adaptándose, pero sí, genera dificultades. Bien, muy muy lindo también. Bueno, te agradecemos por venir, por tomarte el tiempo de contarnos, y volvemos a invitar a todos aquellos que se quieran acercar a la presentación del libro este viernes a partir de las 17 horas en el Centro Cultural Universitario de Olavarría, San Martín 1955, con modalidad híbrida también, me estabas comentando, así que es una buena oportunidad para poder conocer también la historia de este programa del PESE. Bueno, te agradecemos entonces, Luis, muchísimas gracias por traernos estas anécdotas también de tu viaje. Muchas gracias por la invitación, y bueno, nos encontramos el viernes por la tarde en el CCU. Perfecto. Estábamos en este momento dialogando con Luis Scipioni. Él es docente de la FACSO aquí en nuestra facultad y coordinador del programa de educación en contexto de encierro del PESE, sobre la presentación del libro Cimentar la Huella, debido a sus 15 años de este programa.